Lectura del Evangelio de San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Palabra del Señor. Ilustrísimo señor deán, excelentísimo cabildo catedral, queridos hermanos sacerdotes, queridos consagrados y consagradas, queridos hermanos y hermanas todos en nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos que seguís estas predicaciones, estas catequesis a través de internet. Que el Señor, precisamente hoy en este cuarto día, os haga descubrir en lo más profundo de vuestro corazón esa obra excepcional de nuestro Señor Jesucristo, que es su Iglesia, de la cual todos los bautizados somos parte de la misma, y se nos ha regalado la misma misión que el Señor quiso realizar aquí entre los hombres. Él ha querido que continúe a través de esta Iglesia fundada por el Señor. Durante estos días anteriores nos hemos dejado preguntar por el Señor: ¿qué buscamos? Así nos preguntaba el Señor: ¿qué buscáis? Y nos invitaba a ir donde Él. Venid y lo veréis. El Señor en estos días también nos ha querido mostrar su rostro de Padre. Precisamente Jesús es la revelación del rostro del Padre. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Ayer, queridos hermanos y hermanas, descubríamos también en el mismo Jesucristo ese abrazo tremendo que Dios quiere dar al ser humano, regalándole su perdón y rehaciendo su vida desde la raíz, curando la herida profunda del ser humano. Tus pecados te son perdonados. Hoy vamos a vivir todos nosotros la experiencia de la fundación de la Iglesia por nuestro Señor Jesucristo. Recibid el Espíritu Santo. Acabamos de escuchar en esta página del Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, el Espíritu Santo y la Iglesia. No entenderíamos esta obra de nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia, de la cual somos parte todos los que hemos recibido la vida del Señor. No la entenderíamos sin la fuerza
del Espíritu Santo. La Iglesia, queridos hermanos y hermanas, es obra de Jesucristo. Es una obra del Señor para realizar la misma misión que Él realizó aquí entre los hombres. Él ha querido prolongar su misión a través de la Iglesia. Una Iglesia que se nos presenta de esta manera tan bellísima, porque esta realidad que acabamos de proclamar en el Evangelio de San Juan es la que somos todos nosotros, queridos hermanos y hermanas, como Iglesia del Señor. Hay 7 palabras en esta página del Evangelio que nos describen a todos nosotros, queridos hermanos y hermanas. Al anochecer, con las puertas cerradas, por miedo, paz a vosotros, se llenaron de alegría, les envió, les entregó el Espíritu Santo para que hiciesen, no con sus fuerzas, la presencia de Cristo, la manifestación del Señor a los hombres, sino con la fuerza misma de Dios. Queridos hermanos, hace ya muchos años, en un libro que yo escribí en mis primeros años de sacerdote y que titulaba así, A la Iglesia que amo, precisamente hacía un comentario a este texto, a este capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Y hacía un comentario existencial, el que yo quisiera hacer llegar a vuestro corazón y a vuestra vida esta noche. A los que vivís una pertenencia eclesial clara, y quizá aquellos que os mantenéis aún siendo bautizados en sospecha hacia la Iglesia. Y también aquellos que ni siquiera tenéis sospecha, que vivís al margen, o que la concebís como una obra hecha y construida por los hombres. Quisiera llegar a vuestro corazón, no con las palabras mías, sino con las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado esta noche, con estas 7 expresiones que manifiestan lo que es la Iglesia del Señor. También nosotros podemos estar en el anochecer, queridos hermanos y hermanas. En el anochecer es ese momento en que no vemos del todo claro. Hay algo de luz, pero no distinguimos. Y es que, hermanos, resulta a veces difícil descubrir que la Iglesia es la gran obra del Señor para realizar la misma misión, prolongarla en este mundo. Una obra hecha con la fuerza de Dios, pero construida con piedras que somos todos nosotros, que a veces nos rompemos, que a veces no vivimos con la fuerza que nos da el Señor. Sí, hermanos, imaginaos esto. El anochecer no vemos claro. Y además, con las puertas cerradas. La expresión puertas cerradas es tremenda. Cerrar las puertas, cerrar la vida a los demás y a Dios es fácil, queridos hermanos y hermanas. Es la tentación más clara que tenemos todos los hombres. Vivir para nosotros mismos, vivir desde nosotros mismos, vivir con nuestros gustos, vivir a nuestro modo, vivir a nuestro parecer, vivir desde mis proyectos, prescindir del proyecto de Dios. Esta es la gran tentación del ser humano.
cerrar las puertas. Y todos tenemos experiencia, todos, de haber cerrado en algún momento las puertas a personas. No las hemos dejado entrar en nuestra vida. Pero también hemos tenido experiencia de cerrar las puertas a Dios, de dudar del Señor, de dudar de su obra, de pensar que la Iglesia es una construcción hecha por hombres y no hecha por la mano de Dios, no diseñada por el mismo Jesucristo nuestro Señor, el mismo que se hizo hombre, el que nació de María la Virgen, el que fue crucificado, el que ha resucitado, el que ha reunido a los discípulos y les dijo que Él les daría el Espíritu Santo para que ellos manifestasen su persona a todos los hombres. Puertas cerradas, anochecer, puertas cerradas. Puertas cerradas por miedo. El miedo. Dice Santo Tomás que el miedo es la turbación de la mente ante el temor de un peligro eminente o futuro que nos amenaza, con fundamento. Tenemos miedos, muchos miedos en nuestra vida, hermanos y hermanas. Pero el miedo más grande, que a veces del cual no nos damos cuenta, ni nos atrevemos a reconocerlo, el miedo más grande es abrirnos a Dios. Porque si te abres a Dios, Dios te pide la vida, Dios te pide lo que eres, Dios te pide ponerse en sus manos. Mientras que si te cierras a Dios, vives por tu cuenta, vives a tu modo, vives con tu proyecto o con el que te entrega otro parecido a ti. Miedo. Muy diversos, después me referiré a algunos miedos que aparecen en nuestra vida. Pero imaginaos, esta es la realidad nuestra. Anochecer, sin ver claro, puertas cerradas, sin abrirnos a los demás ni a Dios, miedos. Pero hay algo espectacular, queridos hermanos y hermanas, algo que sucedió ya en el principio, porque lo mismo que nosotros nos sucede esto, estamos en el anochecer y tenemos las puertas cerradas y tenemos miedos, lo mismo lo vivieron los discípulos primeros del Señor. Y cuando estaban en aquella estancia, en el anochecer, con puertas cerradas, con miedos, de repente aparece el Señor y les dice: paz a vosotros. Es como si el Señor esta noche llegase aquí junto a nosotros y nos dijese: mirad, yo soy la salvación, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy vuestro presente, yo soy vuestro futuro, yo soy quien os entrega el proyecto para que salgáis adelante todos, yo soy aquel que os puede hacer felices, yo soy ese que vosotros añoráis y esperáis en lo más profundo de vuestro corazón. Yo soy. Paz a vosotros. Esto es lo que recibieron los discípulos de Jesús, como lo recibimos nosotros cuando estamos en el anochecer, cuando estamos con las puertas cerradas, cuando estamos con miedos. Viene el Señor como esta noche aquí a nosotros y nos dice: paz a vosotros. Y nos sucede, hermanos y hermanas, lo mismo que a los primeros discípulos. Se llenaron de alegría. Pero ¿sabéis qué alegría? La alegría de los discípulos primeros, como la que esta noche tenemos nosotros, no es la alegría. Sabéis que la alegría tiene varias fuentes. Una de ellas es la del triunfo de la vida. Cuando triunfamos en la vida, nos llenamos de alegría. Y otra alegría es sentirnos queridos por Dios. Sí, hermanos, esta es la alegría máxima. Pero ¿sabéis, queridos hermanos, lo que significa? Todos los que estamos aquí, todos los que estáis escuchando, que os sintáis queridos por Dios, llamados por Dios,
a pertenecer a su pueblo, a hacerle presente a Dios en este mundo, a hacer las obras de Dios en esta historia y entre los hombres. ¿Sabéis lo que es esto? Este es el cariño y esta es la alegría. Esta es la alegría que yo quisiera que esta noche todos nosotros sintiésemos y percibiésemos. La alegría de unos hombres y mujeres que sentimos el cariño de Dios. Dios cuenta con nosotros, queridos hermanos y hermanas. Por eso nos ha llamado a la Iglesia, nos ha llamado a la pertenencia eclesial. No ha sido una conquista nuestra, no. La pertenencia a la Iglesia es un regalo del Señor. Él nos ha hecho este regalo, nos ha llamado. Somos miembros vivos de la Iglesia. Nos ha llamado a hacer la misma misión que Jesús. Y nos ha entregado el don del Espíritu Santo. Se llenaron de alegría. Yo quisiera que esta noche, todos los que estamos aquí, tengamos esta alegría de nuestro Señor Jesucristo. La que nos da el Señor con su presencia, con contar con nosotros. Es la alegría máxima. ¿Sabéis vosotros lo que es pasear por esta historia sabiendo que el Señor cuenta con nosotros? Pero además cuenta con nosotros para hacerle presente a Él, para entregar su rostro, para manifestar su obra. Esto es una maravilla, hermanos. Paz a vosotros. Pero el Señor además nos dice el Evangelio otra palabra, no solamente se llenaron de alegría, sino el Señor les envió, les dijo: salid al mundo, entrad en la historia, entrad con mi fuerza, como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Y les regaló el Espíritu Santo. Nosotros no vamos, queridos hermanos y hermanas, no caminamos con fuerzas nuestras. Caminamos con la fuerza que el Señor ha regalado a la Iglesia, a todos nosotros, que es la fuerza del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Como el Padre me envió, así os envío. Y os envío con la misma fuerza. Os envío con una tarea de hacerme presente a mí, pero no por vuestras fuerzas. No os fiéis de vuestras fuerzas. Fiaos de la fuerza que yo os doy, que es el Espíritu Santo. Y así, queridos hermanos, así, de esta manera salió la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Así salió la Iglesia a anunciar el Evangelio. Muchas veces en nuestra vida hemos pedido la luz del Espíritu Santo para seguir caminando. Y muchas veces en la vida quizá hemos escuchado con atención aquellas palabras de Jesús que nos dice en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan: el que tenga sed, que venga a mí. Y nos dice el Evangelio: decía esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Todavía no se lo había dado el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Pero después de resucitado, como nos ha relatado el Evangelio de San Juan, el capítulo 20, después que Jesús resucitó, fue cuando les entregó el Espíritu Santo. El Señor fue glorificado y el Espíritu vino sobre la Iglesia el día de Pentecostés. El Señor derramó el Espíritu sobre la Iglesia. Desde entonces el Espíritu no ha abandonado a su Iglesia. Él es la fuerza de la Iglesia. Él es quien da luz a la Iglesia. Y es Él el que le abre los caminos, los derroteros, por donde tiene que seguir, por donde tiene que caminar, lo que tiene que presentar, para servir mejor a los hombres como Dios quiere y no como nosotros queramos.
tenemos que abrirnos al Espíritu del Señor. Tenemos que estar atentos a las insinuaciones del Espíritu. Como dice la palabra del Señor, lo más radical es ir a quitar la sed donde el Señor. Y quien va donde Él a quitar la sed, a ese viene el Espíritu. Nuestro mundo, en multitud de ocasiones, anda confundido porque no sabe dónde ir. Quiere buscar la verdad, pero muchas veces ante multitud de verdades que se presentan son engañados. Y en este mundo nuestro necesitamos la Iglesia, que es la obra del Señor, que es quien hace presente al Señor. Necesitamos a la Iglesia para que diga la verdad, pero una Iglesia que está abierta y sostenida por el Espíritu. Sentimos eso, queridos hermanos. Esta Iglesia, diseñada por el Señor, de la cual somos parte nosotros, esta Iglesia es propiedad de Dios. Al primer grupo que sigue al Señor, un grupo muy diverso, cada uno había llegado desde experiencias muy distintas. Después de la resurrección del Señor, descubrimos al grupo viviendo una actitud que parece que es radical para todo discípulo de Cristo. Estaban todos reunidos en un mismo lugar, con diferencias, con pareceres distintos, pero fiándose del Señor, todos esperando al Espíritu Santo. Estaban reunidos porque se fiaban del Señor, se fiaban de su palabra, se fiaban de que el Señor les había dicho que enviaría el Espíritu Santo. También nosotros, hermanos y hermanas, somos diversos, de edad e incluso de mentalidades distintas, con cultura diferente. Coincidimos con aquellos primeros hermanos nuestros del inicio mismo de la Iglesia. Nos tenemos que preguntar, sin embargo, si todos nos hemos puesto juntos, como aquellos primeros, a esperar al Espíritu. O a veces también tenemos la tentación de juntarnos según nuestra mentalidad, según nuestro parecer. Tengo que estar en la misma estancia. En esa estancia, en este lugar, viene el Espíritu. Fijaos que en la Iglesia, en el inicio mismo, uno observa que lo que interesaba era que los hombres conociesen al Señor. Y precisamente porque eso era lo que le interesaba a la Iglesia estaba abierta al Espíritu del Señor, al Espíritu Santo, con una actitud radical. La Iglesia nace y comienza a predicar a Jesucristo. Y lo hace con la fuerza del Espíritu. ¿Os imagináis aquellos primeros que tuvieron que salir del solar de Palestina a un mundo desconocido para ellos y que no llevaban nada más que la fuerza que el Señor había puesto en sus vidas? El Espíritu de la verdad. Con ese dinamismo misionero comienza la Iglesia. Un dinamismo que al ver a la Iglesia cómo actuaba, la gente se preguntaba: ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y esto lo seguirán diciendo, hermanos, en la medida en los que pertenecemos a la Iglesia nos dejemos llenar por el Espíritu y llevemos la luz y la fuerza del Espíritu Santo. No vivamos cerrados en nosotros mismos, abiertos plenamente al Señor. Estamos celebrando los 50 años del Concilio Vaticano II. Hermanos, ha sido una gracia para la Iglesia. Una gracia.
la Iglesia abierta al Espíritu. Los sucesores de los apóstoles, los obispos, se reunieron hace 50 años, de diversos lugares, con diversas mentalidades, pero supieron escuchar lo que el Señor quería que la Iglesia hiciese en este momento de la historia. Los cristianos de hoy necesitamos escuchar al Señor. Necesitamos escuchar una y otra vez aquellas palabras del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Nadie puede decir Jesús es el Señor, nadie, si no es con el Espíritu Santo. Y nadie puede vivir en la Iglesia, porque hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de ministerios, pero es el Señor el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. Hermanos, si es que aquí está sucediendo. Aquí no estamos reunidos. ¿Por qué nos hemos reunido aquí? ¿Quién nos ha traído aquí? La fe en el Señor. No nos ha traído nadie más. Y todos los que estamos aquí, abiertos al Espíritu Santo. Cuando Pablo quiere hacer entender a los cristianos la necesidad que tenemos de los unos de los otros, se le ocurre decir aquel símil del cuerpo. Nadie sobra en la Iglesia. Dios no quiere que nadie se pierda. Quiere que escuchemos el Espíritu. Y solamente cuando esto se hace, la Iglesia se convierte en una fraternidad, no en una fraternidad hecha con componendas o desde falsos modos de entender, sino construida con la fuerza del Espíritu Santo. Ha sido precioso ver esta página del Evangelio de San Juan, el capítulo 20, ¿no? La Iglesia se constituye como tal en el encuentro con el Señor. No hay Iglesia de Cristo sin encuentro con Él. ¿Lo habéis visto? En el encuentro quitan los miedos, abren las puertas, se llenan de alegría, se llenan del Espíritu Santo. Por eso es tan importante que en este momento de la historia todos los cristianos anhelemos, profundicemos, nos abramos cada día más al encuentro con nuestro Señor. Y esto no es, hermanos, no es desentendernos de este mundo y de los problemas de los hombres, sino todo lo contrario, es entrar en los problemas de la vida y de la historia desde la profundidad misma de Dios, no desde nosotros. Mirémonos en profundidad. Descubramos en nuestra vida cuando llegan las tristezas y las desconfianzas, cuando tenemos tentación de cerrar las puertas, cuando nos dividimos. ¿Cuándo, queridos hermanos? ¿Cuándo? A mí me ha impresionado siempre aquella manifestación y confesión de fe de San Justino, cuando le preguntan a San Justino si es cristiano, él, sabiendo que le van a matar, dice: sí, soy cristiano. Y el prefecto dijo a Justino: escucha, tú que te das de saber y conocer las verdaderas doctrinas, si después de azotado mando que te corten la cabeza, ¿tú vas a creer que vas a subir al cielo? Y Justino contesta: espero que entraré en la casa del Señor si soporto lo que tú dices.
pues sé que a todos los que viven rectamente les está reservada la recompensa divina hasta el fin de los siglos. Dicen las actas del martirio de San Justino y de sus compañeros. Queridos hermanos, quitemos los miedos. Esta Iglesia de Cristo, que tiene que hacer presente en pleno siglo XXI a nuestro Señor, tiene que quitar los miedos. Se fía de la fuerza que nos da el Señor. El hombre con miedos no hace más que defenderse, que quedarse con los suyos en su grupo, los de su parecer. No se complica la vida. Sí, hermanos, esto es verdad. El miedo quita la disponibilidad. Nos quita, no nos hace disponibles. Cuando se tiene miedo, cada uno se agarra donde puede y no está disponible para otras cosas. El miedo oscurece la presencia de Dios entre los hombres. El miedo nos hace no posponer nuestros intereses a los del Evangelio, sino poner en primer lugar nuestros intereses, siempre. Sin embargo, cuando acogemos al Señor en nuestra vida, cuando nos llenamos de alegría porque nos sabemos miembros vivos de la Iglesia del Señor, y nos sentimos en compañía de Dios, esto nos da firmeza. Nos sentimos enviados al mundo para realizar el programa del Señor. Nos sentimos en comunión con quienes recibieron la misión y el encargo de Jesucristo nuestro Señor. Nos sentimos conscientes de que la compañía que tenemos en nuestras tareas es la de Cristo y es la de la fuerza de su Espíritu Santo. Por eso, yo esta noche os quiero decir, queridos hermanos, aquellas palabras del apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, sí, hermanos, a todos nosotros, con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo, porque nos ha elegido para ser santos, para ser parte viva de su Iglesia, para manifestarle en este mundo. Bendito sea Dios. Queridos hermanos, bendito sea Dios. Y el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, sigue insistiendo y diciéndonos: yo preso por el Señor os exhorto a que viváis de una manera digna a la vocación a la que habéis sido llamados, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros, no por miedo, sino por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu Santo. Queridos hermanos, cuando Pablo escribía esto a los Efesios, era la Iglesia, la misma que está aquí hoy, la misma, la Iglesia de Corinto, de Éfeso, es la Iglesia de Cristo, la de Valencia, la que está aquí, camina aquí. Es la Iglesia del Señor, y esta, en cuanto universal, se realiza plenamente también aquí entre nosotros. Esta es la Iglesia que amamos, queridos hermanos, porque no es nuestra obra. Y lo grande de esta Iglesia no son las pobrezas que cada uno de nosotros tenemos y aportamos, sino lo grande de la Iglesia es que es obra del Señor, que nos ha acogido a nosotros, pero Él a través de nosotros entrega su fuerza, entrega su amor. Es una Iglesia que es comunión de personas en el nombre del Señor. Es una Iglesia que ha sido todos nosotros elegidos, convocados por el Señor
en orden a testimoniar en el mundo la presencia de Dios en la humanidad. En esta tarea estamos metidos, hermanos. Nosotros sentimos, o yo quisiera que sintieseis la necesidad y la urgencia de realizar esta tarea, de testimoniar aquí y ahora la presencia de Cristo en medio de los hombres. Una iglesia que en cuanto comunidad de creyentes en Cristo, seres humanos, y en cuanto congregación de Dios, en lo que respecta al origen y a la finalidad, encierra en sí misma una tensión en la que se percibe la grandeza, obra de Dios, y la debilidad. Todos nosotros, hermanos, pecadores, necesitados de acercarnos al Señor, como os decía ayer, a decirle: Señor, tú contaste conmigo, pero esta es mi verdad. Pero me siento vivo, miembro vivo de la iglesia. Una iglesia que encuentra sentido en el hecho de ser eclesía de Dios. Toda la iglesia es de Dios. Los hombres la formamos, la componemos, la integramos, pero no la fundamos. Los hombres no originamos la iglesia, no la hemos originado. Hemos sido llamados a la pertenencia eclesial. Es una gracia. No somos mejores que otros hombres de otras latitudes, queridos hermanos y hermanas. Igual que los demás. Pero el Señor ha tenido la gracia de llamarnos a nosotros para que todos los hombres conozcan a Jesucristo. Desde esta perspectiva hemos de valorarnos como iglesia del Señor. Somos realidad de Dios. Realidad de Dios se sintieron aquellos hermanos nuestros que fundaron multitud de monasterios, que dieron la vida por nuestro Señor. Desde hace muchos siglos está aquí presente y viva la iglesia del Señor. Ha habido muchos hombres y mujeres que hasta han dado la vida por ser testigos del Señor. Y hoy le pido al Señor para todos nosotros lo mismo que el apóstol Pablo pedía para los efesios, para que el Dios de nuestro Señor os conceda espíritu de sabiduría, de revelación, para que os acerquéis a la iglesia no como una obra más. Es obra de Dios, obra del Señor. Mirad a la iglesia así y miraros a vosotros así, hermanos. Y mirad lo grande que es Dios, que cuenta con cada uno de vosotros. Pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, creación del Espíritu. Qué imagen más preciosa esta de ser pueblo. Pensar que a semejanza del pueblo de Israel somos una comunidad de elegidos, una comunidad cuya iniciativa procede de Dios. ¿Cuántas veces nosotros, por entenderla y vivirla como una organización promovida desde abajo y sujeta al juego libre del espíritu humano, nos desesperamos? No la entendemos, no la entiende la gente. Porque desde nosotros es un tingladete más que hemos hecho. Es urgente escuchar al apóstol, Dios rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó en Cristo. Y con Él nos resucitó. Sí, y nos hizo sentar y nos mostró la riqueza de su gracia, su bondad, y nos pidió que se la mostrásemos a los hombres. Es precioso, hermanos. Es una maravilla que yo esta noche os pueda decir a todos vosotros: sois linaje santo, sois estirpe consagrada, sois la misión misma de Jesús, que os he entregado el Espíritu. Y esto no lo hago para que os engrandezcáis, sino para que sirváis a los hombres.
con la fuerza y con la vida del Señor. Hay algo excepcional cuando se habla de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Algo excepcional. Por una parte es la unidad entre muchos miembros distintos, sujetos a carismas y ministerios distintos. Es precioso, ¿no? Esto que nos dice el apóstol Pablo. Había judíos, griegos, esclavos, libres, hombres, mujeres, todos. Pero dejaban de ser judíos y griegos y esclavos porque todos eran uno en Cristo. Y todos eran iguales en Cristo. Conviene que nosotros nos preguntemos esta noche, hermanos, y termino enseguida. ¿Cuándo fracasa la Iglesia? ¿Cuándo la Iglesia ha tenido nueva vida? Recorriendo la historia, incluso nuestra propia Iglesia, que camina aquí en Valencia, recorriendo la historia, observamos que fracasa siempre que por rodeos, a menudo raros y encubiertos, se ha querido apoderar de Cristo y de su palabra y poseerla como propiedad suya. Y sin embargo ha crecido, ha hallado nueva vida, no se ha entumecido, ha vivido en la esperanza, no ha malgastado sus fuerzas en luchas internas. Cuando ha vuelto la mirada a Cristo, cuando se ha sometido a su palabra, cuando ha descubierto que es propiedad del Señor. Y aquí sí que viene bien escuchar y terminar con estas palabras del apóstol Pablo. Pero no sabéis, queridos hermanos, que sois santuario de Dios, que el Espíritu habita en vosotros. Pero no sabéis que si destruís este santuario, Dios nos hace percibir la gran misión que tenéis. Vosotros sois ese santuario. Sois ese santuario. Por eso, esta iglesia en familia, esta iglesia que vive la comunión, esta iglesia en la que como en principio existían, como os decía antes, diferencias grandes, socioeconómicas, libres, esclavos, políticas entre ciudadanos y extranjeros, raciales entre bárbaros y escitas, entre hombres y mujeres, entre judíos y griegos. Había grandes diferencias, pero fijaos, uno observa con gran sorpresa que todos, judíos y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres, todos se sienten unidos como hijos hermanos en una misma casa. Son una misma familia. Una familia que tiene dimensiones universales. Y ante esta iglesia uno pregunta, ¿cuál era la causa de semejantes actitudes? De que fuesen hermanos e hijos. Pues su referencia fundamental a Jesucristo. Todos se referían a Jesucristo. Y en Jesucristo, el que tenía más, daba al que menos tenía. Por referencia a Cristo. Y en referencia a Cristo, el libre, que tenía esclavos, sabía que tenía que tratar al esclavo como libre. En referencia a Cristo. Porque eran hermanos. Pues esta es la iglesia del Señor.
que vive de la fuerza del Espíritu Santo. Una iglesia, hermanos, que permitidme que se os diga, sigue siendo hoy en este mundo esperanza para todos los hombres, pero también escándalo para algunos y pregunta para todos. En una carta de hace muchos años que escribían desde Tessé para los jóvenes, la carta se titulaba así. Era para un encuentro de jóvenes en Europa. Y se titulaba así la carta: Iglesia, ¿qué dices de tu futuro? La pregunta es profunda. Y ante tal pregunta, que hoy, esta noche, os digo a vosotros, hay que escuchar muchas veces al apóstol Pablo. Y así termino, hermanos. Así pues, y estos somos nosotros, ya no sois extraños, ni forasteros, sois santos, sois familiares de Dios, habéis sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. La piedra angular vuestra es Cristo, y sobre esa piedra toda edificación es trabada y se eleva hasta formar un pueblo santo en el Señor. Sí, hermanos, urge que contemplemos que la gran riqueza de la Iglesia es, y por tanto la nuestra, es ser obra y diseño de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado a todos nosotros la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces es cuando sentimos aquello del Evangelio referido al mismo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor es el que me ha enviado a dar la buena noticia, la noticia de Cristo. Esta es la gran noticia que urge dar a esta humanidad. Por eso, hermanos, ser miembros de la Iglesia de Cristo no es algo secundario, es esencial. Es el único pueblo que, no teniendo una geografía determinada, porque están todas las geografías, no teniendo una cultura única, porque está en todas las culturas, está presente en todos los lugares, está animada por gentes que han estado en esta historia haciendo presente a Cristo, y animada por Cristo y por su Espíritu. Esta es la Iglesia, esta es su riqueza, y esto es lo que nos lleva a nosotros a no avergonzarnos del Evangelio, sino todo lo contrario, y a decir a todos los hombres, también nosotros, que el único camino que existe en este mundo es el que nos ofrece Jesucristo. Benditos seáis, hermanos, porque sois miembros vivos de esta Iglesia del Señor que camina por este mundo, de esta Iglesia que tiene el atrevimiento en pleno siglo XXI de seguir diciendo a todos los hombres que el camino, la verdad y la vida es Jesucristo, y que el futuro y el presente del hombre pasa por Jesucristo, y no hay solución, y no hay alternativa, Cristo, porque es la verdad. El problema siempre está en si somos rostros nosotros de esa verdad. Pidámosle al Señor que lo seamos. Y terminamos rezando juntos este texto que viene en la oración, que, como veis, ahí está en el dibujo principal, en la portada,
estamos todos nosotros. Yo no he querido poner en los dibujos rostro, porque el rostro somos cada uno de nosotros. Pero un rostro que está, cada uno de nosotros está invadido por la fuerza del Espíritu. Esta es la Iglesia del Señor. Rezamos así. ¿Cuántas puertas cerradas en mi vida? ¿Cuántos miedos? Y tú te pones en medio de todo y abres puertas, ventanas, rompes sus miedos, llenas de vida, colmas mis anhelos, y me das tu espíritu, me das tu vida. Te haces mi camino, me muestras la verdad, y me envías a contar que es posible conocerte, que es posible otra forma de vida, que es posible ver a Dios en nosotros y hacer a los otros que vean a Dios. Me muestras tu rostro, tus llagas, que me recuerden la pobreza de mi condición y las dificultades del anuncio del Evangelio. Y me das tu espíritu, me das tu vida, te haces mi camino, me muestras la verdad. Y María, tu madre, y mi madre, está en silencio, atenta a mi vida. Pues que el Señor nos haga sentir con la Iglesia siempre y nos haga vivir a todos nosotros pues con esta fuerza que pertenecer a la Iglesia supone y tiene para todos. Yo quisiera que hoy, si salís solamente con un poco de cariño más a esta Iglesia de la que sois partes, pues sería bastante. He interrumpido intencionadamente su palabra para que no nos bendijera, sino que pospusiera la bendición, porque en esta tarde, litúrgicamente hablando, este hombre de Dios hace 16 años fue ordenado obispo. Vamos a tener un pequeñísimo concierto de 2 o 3 minutos de órgano y a continuación tendremos el aviso para todos de la indulgencia y además aquí en la catedral, con todo el conjunto que tenemos de fallas y no fallas y demás, tendremos la celebración penitencial propia el viernes después de fallas. El viernes por la tarde tendremos una celebración completa, penitencial, para acabar con la indulgencia. Y nuestra felicitación tiene estos sonidos. Y ahora sí, gozosos, recibimos la bendición episcopal después de 16 años. Y con la presencia de una señora de Orense que estuvo en mi ordenación. Está ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y
la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Gracias, Señor. Y esta es segundo.